¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Jueves, 11 de la noche, fieles a la cita todas las semanas con el programa que les ayudará a llegar a fin de mes y el programa que defiende sus intereses. Espero que no les haya pasado factura los dulces navideños. Últimamente estoy oyendo yo algo de no engordé, es que tengo retención de líquidos. ¿Les suena, no? Bueno, pues programa muy importante hoy porque si ustedes siguen con nosotros hasta el final, vamos a conseguir que ahorren en el año 2017 quizá más de 1.500 euros. ¿Que no es posible? Lo van a entender cuando les presente a los invitados que tenemos hoy. Vamos a empezar por, lógicamente, cortesía, señores. Tenemos a Marta Arenas. Buenas noches, Marta. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Bueno, traes un asunto peliagudo, pero por otra parte de mucha actualidad, que es que los bancos sí o sí van a tener que devolver los gastos de las hipotecas. Efectivamente, es un aluvión de demandas que nos va a llegar y lógicamente esto es la actualidad, máxima actualidad, y vamos a ponernos con ello y luego a lo largo del programa vamos a explicar paso a paso lo que tiene que hacer la gente para si quiere recuperar su dinero. Bueno, pues paso a paso seguimos con el siguiente invitado, que es mi amigo Pepe Rivero. Buenas noches. Buenas noches. También seguiremos hablando de lo que acabamos de hablar con Marta, cómo hay que reclamar todos los gastos de las hipotecas y incluso podremos decir cuántos perjudicados hay en Asturias. Hay unas 80.000 familias aproximadamente. 80.000 familias tienen hipoteca en Asturias y podrán reclamar esas cantidades que el banco les ha cargado indebidamente según la sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, pues fíjense ustedes que esto no ha hecho nada más que empezar y a mi derecha, izquierda en sus pantallas, como los púgiles de boxeo, pues se encuentra mi amigo, viejo amigo, aunque joven para ustedes, Luis del Viso. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por tenerme otra vez a tu lado, a tu derecha en este caso. Bueno, pues Luis, hoy no sé por qué nos vamos a meter mucho con los bancos, pero bueno, eres famoso, vamos a decirlo así, porque últimamente estás en los titulares de prensa con un asunto llamado usura. Sí, lo que está sucediendo es que en una situación, en un momento en el que los intereses que da el Banco Central Europeo, el dinero que presta a los bancos es al tipo cero, pues los bancos están descolgando y las financieras en unos intereses del 25%. Entonces, bueno, hemos conseguido a algún cliente del despacho tener el éxito de que se le devuelva, que se le cancele la deuda que tenía y encima que le devuelvan dinero. Muy bien, pues abróchense cómodamente los cinturones porque el programa despega, no sin antes recordarles a nuestro patrocinador conocidísimo en toda Asturias, Adarsa, concesionario oficial de la marca Mercedes, vehículos prácticamente sin averías. Iba a hablarles del taller, pero yo creo que hablar de vehículos Mercedes y hablar de taller es extraño. En cualquier caso, un abrazo fuerte para los amigos de Adarsa y el programa comienza ya, quédense ahí. Bien, pues como les decía, siéntense cómodamente. Yo creo que hoy este programa les va a abrir los ojos, sobre todo en lo que hablábamos, ¿no? En nuestra relación con los bancos, ese, podríamos decir, mal necesario, porque realmente, bueno, no sé vosotros como usuarios de banca lo que opináis, pero los bancos tienen que existir por razones evidentes. Pero, sin embargo, también estamos de acuerdo en que han cometido muchos excesos, Marta. No, Pepe, que empiece ¿Prefieres mejor. que hable Pepe? Sí, porque quiero que explique la sentencia 705-2015 del 23 de diciembre, que es muy importante. Espera, y a partir de ahí... espera, que te veo yo con muchas ganas. ¿No? Espera, hablaremos de esa sentencia y hablaremos de lo que tienen que hacer los telespectadores que tengan hipotecas para recuperar ese dinero. Pero mucho antes... no lo tienes por qué saber porque eres invitada. Esta sección es patrocinada por nuestros amigos de Cuatro Norte. Cuatro Norte, asesores tributarios en la calle del Rosal, donde ustedes no van a tener ningún problema en sus relaciones con el Ministerio de Hacienda.
Ya me han entendido. Y antes de que hablemos de todo eso, Marta, vosotros como abogados, creo que sois autónomos, ¿puede ser? Correcto. Bueno, un guiño, porque hemos recibido también muchas llamadas y correos electrónicos de los autónomos. Oye, que no habláis de los autónomos, que sufrimos, que no tenemos vacaciones, que compramos los paraguas en los chinos. No sé si esto es del todo cierto. Bueno, pues les tenemos preparado un vídeo sobre el trabajo de los autónomos. Adelante ese vídeo. Llevo meses pensando en confesar la verdad. Decir lo que realmente soy, pero no me atrevo. Sé que no debería avergonzarme, pero desgraciadamente muchos de nosotros tenemos que callarnos para evitar el rechazo de la sociedad. Pero hoy voy a confesarlo. Hoy voy a decir la verdad. Hoy le voy a decir al mundo que soy autónomo. ¿Qué? Que soy autónomo. Pero si estuviste hace poco de vacaciones y yo vi las fotos que subiste a Facebook, los autónomos no tienen vacaciones. Era un montaje. ¿Y el otro día no estabas en la cama con la supuesta gripe esta que tenías? No estaba enfermo. Estaba haciendo la declaración trimestral. No espero que lo entendáis, pero de verdad que nada va a cambiar. No, si yo no tengo nada en contra, pero... no sé. Estoy totalmente en contra de esa gentuza. O sea, está mal ser autónomo. Es una aberración de Dios. Y claro, tu novia evidentemente no sabe nada. No lo sabe. No lo sabe. Pues mira, se lo tienes que decir. Pero se lo tienes que decir ya, de verdad. Mira, yo cuando legalizaron el matrimonio entre autónomos, llámame tradicional, pero yo no lo vi bien. Yo creo que esa gente no debería reproducirse, juntarse y encima tener hijos autónomos. Yo creo que Abby se huele algo y en cualquier momento me va a dejar. Porque ella cree que yo estoy en una empresa y en realidad estoy en un coworking. Quería decirte que soy autónomo. Si es que yo lo sabía, pero no lo quise ver. Además, un día le encontré una carpeta con gastos y facturas y a mí me pareció muy raro. Pero claro, él me dijo que no, que era de un amigo. Déjame hablar. No, es que ahora me vas a escuchar. Así que esos 300 euros no eran de gimnasio, ¿no? Claro, me lo había creído porque estás cacha. Pero era de autónomos, ¿no? ¿Cómo puedo estar ciega tanto tiempo? ¡Cari! ¡No me llames cariño! Empecé a ir la semana pasada a Autónomos Anónimos. Pero bueno, que tampoco sirve de nada que vaya porque lo he perdido todo. He perdido a los amigos, he perdido a mi chica. No podemos denunciar la desaparición hasta pasadas 24 horas. ¿Te lo ha dicho la policía? No, es lo que he visto en las películas. Chicos, acaba de llamar la policía. ¿Qué te han dicho? Han encontrado el cadáver. Y además han confirmado que era autónomo. ¿Pero cómo lo han sabido? Dejó una nota pidiendo una factura de la autopsia. Putos autónomos. En fin, un guiño y un abrazo fuerte para tantos autónomos que hay en Asturias y que sufren, desgraciadamente, las consecuencias de este proceso, ¿no? Donde, bueno, está un poco exagerado, estábamos riéndonos aquí en el plató, pero tiene bastante de verdad, ¿no? Decirme un poco vosotros cómo os arregláis, por ejemplo, con los gastos. Pues tienes que ir a un juicio, Luis, por ejemplo, tienes que ir a un juicio a Llanes. Y tienes que comer fuera. A pedir tickets y a guardar tickets y a acumular en el coche los tickets hasta que un día al mes pues, los coges, los subes en un sobre. Tú, por ejemplo, los guardas en el coche. Y lo que se refiere al coche lo guardo en el coche en un sobrecito y luego cuando termino el mes al asesor y que lo gestione. ¿Y vosotros cómo hacéis, Marta? Yo como Luis procuro ir guardando los tickets, en eso soy bastante organizada, los guardo en la guantera y luego lo llevo a la asesoría, lógicamente. No me preocupo de más. Pepe, tú eres o tú ya los dejas en las americanas directamente y tu mujer va recolectando Lo que los ocurre es tickets. que muchas veces se me olvida pedir los tickets o pedir las facturas. Es un error que cometemos, bueno, por prisas, por el trabajo, y te das cuenta, mira, no pedí la factura. Me pasa a veces con la gasolina, que es... echas gasolina y no pides la factura. Imagino que va un poco como la forma de ser de las personas, ¿no? Sí. El que es ordenado, pues lo guardará todo en una carpetita cada día cuando llega a las 7:30 a casa. Pero, bueno, pues vamos hablando del tema de gasolina, Terán, perdona, el caso de Pepe, a mí me pasaba que la gasolina, yo conduzco todos los días a Gijón, con lo cual tengo un gasto de gasolina importante. Claro. ¿Qué decidí hacer? Hablé con el de la gasolinera y dije, por favor, soy un desastre en este caso, digo, por favor, hazme una tarjeta que solo te firme y que me llegue la factura a casa.
y ahora me llega puntualmente la factura y la desgravo, lógicamente. Es la única forma por el tema de la gasolina. Bueno, pues vamos a anunciar a nuestros telespectadores que hay una aplicación, todos nuestros telespectadores autónomos, padres que tengan hijos en este régimen de trabajo, hazme un plano corto donde podemos ahorrar a final de año unos 2.000 euros guardando los tickets. ¿Cómo? Vamos a explicarlo, es muy sencillo. La aplicación recibe el nombre de Devolu IVA. Devolu de devolución, evidentemente IVA. Esta aplicación Hacienda la considera válida para, y ahí es donde viene lo más importante, con el teléfono móvil se hace una fotografía de cada ticket, de un taxi, de la factura del menú del día de Llanes, cuando vas a ese restaurante que te gusta tanto, del parking, y todas esas fotos, automáticamente a final de mes te aparece una factura electrónica mensual, con las 75 tickets, facturas, tal, y muy importante. De cara a Hacienda. De cara a Hacienda. No todas las fotos, como sabéis, sirven, o sea, no vale hacer una foto con el móvil, no. Tiene que hacerse desde una aplicación que sea válida para la agencia tributaria. Así que para todos los autónomos, Devolu IVA. Devolu IVA. Y ya os he descubierto algo, ya estáis ahorrando dinero simplemente escuchando, estando presentes en Ahorro y Finanzas. Bueno, nuestros telespectadores, algunos sabéis que les gustan mucho los mercados financieros y los mercados bursátiles en este caso, ¿no? Estamos en la primera sección. Ya sé, Marta, que tú quieres hablar de esa sentencia del Supremo. Yo quiero que Pepe hable de la sentencia y luego yo digo lo que tienen que hacer los consumidores, que es muy importante. Bueno, pues antes decirle a nuestros telespectadores cómo cómo se ha comportado los mercados, sobre todo ahora que Donald Trump, tu amigo, lo digo con segundas, Luis, por cierto, Marta, corrígeme, tú que sabes mucho de maquillaje, Donald Trump va maquillado a los mítines, ¿no? Vamos, súper maquillado, lo maquilla Melania, lógicamente, su mujer. ¿Y este color tan raro que tiene ¿qué se pone? ¿Sombra de ojos o cómo se llama esto? No sé, sí, igual se pone sombra de ojos. No sé si os fijasteis. Sí, un poco... Luis se ríe porque efectivamente se fija más en Melania. Claro, lógicamente. Lo cual entra dentro de lo normal, ¿no? Bueno, dicho lo cual, yo iba a hablar de la bolsa, no de Donald Trump. Para todos los bolsistas, nuestros valores recomendados el pasado año han sido los que han tenido pues de los mejores comportamientos en los últimos meses. Recuerden Grifols en el sector farmacéutico, una de las mayores multinacionales, por no decir la mayor multinacional farmacéutica española, presente en Estados Unidos, con más de 25.000 millones de euros de facturación. Estamos hablando de algo que la gente desconoce. Grifols, valor muy recomendado para el largo plazo. Y recuerden, Iberdrola, rentabilidad por dividendo aproximadamente en torno al 4,5%, título elegido por 160 brokers europeos como uno de las 5 commodities. Marta, no te gusta la bolsa, por lo que veo. Nada. Ya te veo. No invierto en bolsa, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres más de plazo fijo? No, más de plazo fijo. Bueno, sí. Entras Correcto. Dentro de los parámetros normales. Sí. Bueno, y Luis, ¿tú, por ejemplo, eres más de bolsa o más de plazo fijo también? Más de plazo fijo. El riesgo te lo dejo para ti y tus amigos. O sea, que tú prefieres pájaro en mano. Pájaro en mano, asiento volando. Parece. Un mal arreglo que un buen pleito. Estoy de acuerdo con Me parece perfecto. Para ir acabando la sesión, decirles que Iberdrola es uno de las commodities, de las empresas más importantes de las bolsas europeas, una de las 3 empresas líderes en el mundo en energía eólica. Su filial Gamesa lo es, y directamente Iberdrola, pues un valor en torno a los 6 euros, donde ustedes tienen prácticamente, se puede decir, garantizado el 4,5% de rentabilidad por dividendo. ¿Por qué digo esto? Miren el recibo de luz a final del mes de enero y van a ver que en los últimos meses las compañías eléctricas están frotándose las manos a cuenta de los consumidores. Se calcula, no se lleven las manos a la cabeza, se calcula que EDP, en Asturias, nuestra eléctrica por antonomasia, elevará
más del 20% el recibo de la luz. Yo creo que en los bufetes como los vuestros habrá más de una demanda, porque no sé si esto es usura, hablar de subidas por encima del 20%, Luis. Hay que tener en cuenta que la usura estamos hablando siempre en el ámbito del préstamo, no en el ámbito del comercio. Claro, y hay que tener en cuenta que estamos en libre competencia. Si no nos gusta EDP, cogemos otra compañía. Sí, pero ¿existirá acuerdo, Pepe? Vamos a pensar mal. ¿Existe acuerdo entre las eléctricas para hacer un pacto en los precios? Yo entiendo que no. Entiendo que no, y de hecho recibo muchas visitas de eléctricas intentando, obligándote o motivándote para que te cambies porque te ofrecen condiciones mejores o precios mejores. O sea, no creo que haya un pacto. De hecho, la competencia entre estas comercializadoras que aparecen nuevas está en el precio, porque el servicio es el mismo, la electricidad es la misma. Claro. Entonces creo que no hay eso. Bueno, pues la sección Dinero y Mercados está a punto de acabar porque Marta ya tiene muchas ganas de hablar de lo suyo. Tú viniste a hablar de tu libro, quiero decir de tu sentencia. Sí. De lo que estamos en ellos, de lo que estamos trabajando. Les veo ahora mismo, no se vayan. Bueno, pues estamos en la segunda sección del programa que yo creo que nunca mejor dicho la elección del título, ¿qué hago con la pasta? O ¿qué hacen con nuestra pasta otros? ¿No? Porque, bueno, hoy estáis como invitados los tres abogados para hablar del trato con los bancos, sobre todo, de la relación con los bancos y los bancos que se han pasado de frenada pues empezaron con las hipotecas subprime, ¿no? Si ustedes se recuerdan, siguieron con pues las obligaciones preferentes, continuaron con las cláusulas suelo en las hipotecas, siguieron un poco más allá con lo que ya ahora mismo está de moda, que es cobrar gastos excesivos en la consecución de las hipotecas. Y ahí me detengo, porque tú ya te voy a dejar hablar, Marta. Vale. Bueno, tenemos la siguiente noticia de nuestros compañeros de la Nueva España. Perdón en el control, que se me ha resbalado el papel. Lo ponemos por ahí. Bueno, hacemos un plano más cortito y vemos los jueces asturianos empiezan a obligar a la banca a devolver gastos de hipoteca. Leemos un poco más abajo, una sentencia de Oviedo reconoce el derecho de un cliente a recuperar unos 1.000 euros de costes de notaría y registro, aunque en esta concretamente no condena al banco a devolver. En este caso se refiere no a transmisiones patrimoniales, sino al impuesto de gastos jurídicos documentados. Pues esta es la noticia y ¿quién de los dos queréis empezar a comentarla? Pepe, si quiere, pues que empiece con la sentencia y luego decimos a los consumidores. Pepe, bueno, ¿qué trascendencia? Bueno, primero, ¿de qué se trata? Porque hay muchos espectadores que no tienen conocimientos financieros. Dinos, por favor, de qué se trata y, lo segundo, ¿en qué medida afecta a las personas con hipotecas? Se trata de una sentencia del 2015, del 23 de diciembre, concretamente del Tribunal Supremo. Esta sentencia lo que hace es declarar abusiva la cláusula que había interpuesto o que había puesto una entidad bancaria, que no voy a decir el nombre, en la que atribuía, como todas las hipotecas, atribuía al consumidor o al prestatario todos los gastos de constitución, los tributos y también todas las comisiones derivadas de ese préstamo hipotecario. Pues bien, ¿qué nos dice el Tribunal Supremo en esa sentencia? Que los gastos ya no son obligación de la persona que pide el préstamo, sino que son obligación de la entidad bancaria. ¿Qué gastos se refiere? Básicamente son, aunque hay más que explicará Marta, pero básicamente son gastos de notario y registro. Y argumenta el alto tribunal a quién le interesa documentar ese préstamo y a quién le interesa escribir ese préstamo. Obviamente a la entidad bancaria, porque obtiene pues, un título ejecutivo, una garantía real y una posibilidad de ejecutar especialmente ese crédito. O sea, que el interesado es el banco. Lógicamente el cliente... Le da igual que eso se documente, el cliente lo quiere recibir el dinero y comprarse su casa. Y el juez, o mejor dicho en este caso, el alto tribunal entiende... Que a la persona a la que favorece es la que tiene que pagarlo. Claro. La que tiene interés en esa documentación y en esa inscripción. Luego está el tema de actos jurídicos documentados, que el tribunal en esta sentencia establece
que también son de cuenta de la entidad bancaria. Es un impuesto de un 1,20 aquí en Asturias, es un impuesto autonómico, y el tribunal en la sentencia dice que no. Sin embargo, tengo que decirlo, hay sentencias de instancias inferiores que no lo considera así. Y porque aquí hay una importante contradicción, aunque el Tribunal Supremo interpreta que es de la entidad bancaria, exclusivamente, y lo razona, sin embargo hay un reglamento de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que considera adquirente al prestamista y por lo tanto sujeto pasivo de ese impuesto. Es decir, es el que lo tiene que pagar. Y eso lo dice un reglamento que está en vigor. No lo dice la Ley de Transmisiones y Actos Jurídicos, pero dice el reglamento que lo desarrolla. Bien. Entendemos que ese reglamento debería ser declarado nulo, porque si no va a provocar mucha contradicción. Un juez de instancia pues, se va a encontrar con que o aplica la doctrina del Tribunal Supremo o aplica ese reglamento que está en vigor. ¿Cuál es tu opinión? Esa es la gran dificultad. Sí, está claro. Luis, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo lo que entiendo es que realmente lo que está diciendo el reglamento es que es al prestatario al que tiene como sujeto pasivo. Pero entiendo, como dice el Tribunal Supremo, que el beneficiado y el que hace toda la operación y el que se grava es al banco. Otra cuestión es que el banco de rondón nos mete todos estos y otros gastos que luego explicará más detenidamente Marta, como es la comisión porque el banco te dé la carta de pago para poder quitar la hipoteca del... Ahora me surge una duda que nos la aclarará Marta. ¿La comisión de estudio entra dentro de estos gastos? La comisión ¿Que aplicaban algunos bancos? Sí, entra, sí. También, ¿no? Sí, entra. Lo que yo quiero que la gente, por ejemplo, los espectadores que nos estén escuchando, que han visto las noticias, dirán, ¿qué tengo que hacer? Mi intención Para eso estás tú aquí. Yo quiero saber, ¿Qué tienen que hacer? Tienen que, mira, todos tenemos hipoteca, hay que buscar tu hipoteca, y detrás de la hipoteca vienen grapados los gastos que hemos pagado. Para en la que última hoja, al final. Siempre vienen grapados detrás. Viene si no, grapado. los podemos localizar, casi siempre. ¿Qué son? ¿Qué corresponden? Gastos de notaría, gastos de registro, gastos de la gestoría y los impuestos, lo que comentaba Pepe, los actos jurídicos documentados, que es lo que comúnmente conocemos como el modelo 600. Ahí ya lo pelearíamos en los despachos porque, claro, es lo que dice Pepe, que se está recuperando solo lo anterior y el acto jurídico documentado nos está costando más, pero vamos a pelear por ello. O sea, que quieres decir que en estos momentos, con la ley en la mano, todas las personas que tengan una hipoteca en estos momentos viva, o hayan tenido, no sé con qué retroactividad, aprovecho también para hacer la pregunta, una hipoteca, pueden dirigirse a vuestro despacho para que se les devuelva los gastos de notaría, los gastos de inscripción en el registro de la propiedad, la gestoría y si hubiera comisión de estudio que se hubiera cobrado también. Sí, vamos a pelear por ella. Incluso la tasación en algunas. Incluso la tasación de la vivienda. Bueno, y ya la pregunta del millón, claro, nuestros telespectadores, ¿de qué cuantía estamos hablando? Vamos a poner un ejemplo, venga, bueno, para que la gente lo entienda. Hablamos con números. Con números que por ejemplo, sé que te gustan mucho. Una hipoteca de 150.000. De 150.000 euros. Sobre 150.000 euros, que es un número redondo, sí, unos 3.000 euros serían de gastos a reclamar. Es, lo es que decir, aproximadamente en una hipoteca de 150.000 euros, nuestros telespectadores recibirían en su cuenta bancaria... Podrían percibir 3.000 euros. Llegarían a percibir 3.000 euros si la ganamos, lógicamente. Bueno, espera, porque ahora ya les has dejado preocupados. Si la ganamos, ¿qué quieres? A ver, si hay una sentencia... Si la ganamos, quiero decir, ahora han devuelto, como tú has visto aquí, esos 1.000 euros. Vamos a pelear con los actos... vale, correcto. Claro. O sea, tú ya hablas de... Tú ya no hablas... Tú ya claro. das por hecho que los gastos de notaría, los gastos de registro... Eso es unánime. Esos no hay que pelear. Hay que pelear, hay que pedirlos. Eso hay que solicitarlo. Espera, acláranos, Luis. Lo que hay que tener en cuenta es que por ahora lo que no le va a pasar a nadie es que le va a llamar del banco y le va a decir, oye, por favor, pasa por aquí que tienes dinero para recoger. No me digas. Eso yo creo que no va a pasar. No va a pasar, ¿vale? O sea que el banco no te va a llamar en ningún caso. Yo creo que no, a nadie. A nadie. Porque lo que hay que tener en cuenta es que cada 1.000 euros que se ahorran. Y luego que es una economía de escala, son 40.000, y se ahorran 1.000 en 40.000. El número, la multiplicación la haces tú. 40 millones. Solo en Gijón hay 40.000
Una estimación de que... Pepe, esto ¿cuántos costó- asturianos tienen este problema en estos momentos? Pueden ser 80.000 hipotecas en este 80.000 familias. Sí. No hablamos de asturianos, hablamos de familias. Familias. De familias. Estamos familias con 3 miembros en la unidad familiar, estaríamos hablando de la tercera parte de los habitantes, más o menos, Asturias, no sé, estamos por el millón, ¿no? Más o menos, estamos hablando de que esto incumbe a una barbaridad de personas, ¿no? Sí. Desde el occidente de Asturias hasta el oriente, porque ¿quién no ha puesto una hipoteca en su vida, ¿no? Imagino. Bueno, pues yo quiero saber qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Yo quiero saber qué hay que hacer. ¿Quién de Bueno, los es muy- dos me lo Si contesta? quieres te indico yo. Es sencillo. Nosotros lo que estamos haciendo ahora lo primero es una reclamación extrajudicial, que hay que dirigirte a tu ¿Esto banco. qué es? Una reclamación extrajudicial quiere decir que hay que dirigirte a tu banco o caja con la que hayas contratado el O sea, que préstamo. no se inicia el pleito. No, aún De- no. inicialmente. Hay un primer paso, O sea, que es que- reclamarlo extrajudicialmente. Nosotros desde el despacho ya estamos mandando unas cartas al banco, a la caja correspondiente, y el banco y la caja tienen 2 meses de plazo para contestar. Puede contestar o bien en positivo, que te devolvería el dinero y todos contentos, que no va a ser el caso. Bueno, Ojalá. Puede- Yo no conozco ninguno de momento. Habrá un regateo. ¿Habrá un Lo que habrá regateo? será un con regateo, ya negociación verás. con el, Un Que también regateo. estaría con el bien. cliente, decir, bueno, te doy tanto y te ahorras un gasto de proceso y un tiempo y lo cobras ahora. Ahí es... Que también estaría bien. Bueno, yo estoy entendiendo que va a haber una avalancha, si estamos hablando de 80.000 perjudicados y la gente no... Bueno, hombre, también es cierto que habrá quien no haga nada. No lo sé, ¿cómo lo veis? Bueno, es un boca a boca esto, ¿eh? Y que luego al final hay quien opina que los malos somos los abogados, que lo hacemos solo para ganar dinero. Entonces lo que tienen que tener en cuenta y valorar es que normalmente el mileurista le cuesta 30 días ganar los 1.000 euros que le ha devuelto aquí al banco. Sí. Claro. Con lo cual que valore ese esfuerzo que él tiene y que tiene que tener en cuenta que normalmente ningún abogado le va a cobrar más de lo que va a recuperar. Al contrario. Yo estoy de acuerdo con Luis. Ahí- Es un interés Voy a haceros social. una pregunta, la pregunta del millón también. Bueno, vamos a suponer que la hipoteca tipo que tú definías, 150.000 euros, vamos a ver que ya de esos 3.000 euros brutos, 1.000 son prácticamente seguros, porque serían de lo que hay una sentencia firme, y quedarían 2.000 que ya veríamos qué pasa. Bien. ¿Cuánto cobra, por ejemplo, vuestro bufete por iniciar, si se hace extrajudicialmente, supongo que tendrá un precio, y si hay que hacer un pleito, si hay que iniciar un pleito, será diferente? Sí, pero Pepe. Básicamente los presupuestos de todos los despachos, no solo del nuestro, sino de la provincia o de la comunidad autónoma, son porcentajes, porcentualmente. A éxito, Vamos a si éxito. el cliente solo va a pagar si obtiene un dinero y va a pagar en proporción al dinero que obtenga. Que siempre va a ser muy inferior a tal. Y con un matiz importante y que nos va a mover a todos, que es si ganamos con costas, nuestros honorarios los va a pagar el banco. Que también Y no es paga. por nada, vamos a ganar más dinero ganando por costas que en porcentajes al cliente. Porcentajes, obviamente. Aparte de que el cliente quede satisfecho Claro. al 100%, que esa es la idea. La idea es que el cliente no le cueste nada. Habrá que hilar fino y Eso ser sería bueno lo con ideal, suave. pero claro. Eso es lo ideal. Nos ponemos en los dos casos, pero nuestro negocio está en ganar con costes y que el cliente tenga un coste cero y que sea Eso es la lo entidad ideal. bancaria Sería lo siempre. ideal. Y con el matiz que dice Pepe de que cobramos una vez que pague el banco. Esto, A mí espera, me espera, parece lo justo. esto El es muy cliente no importante. tiene que adelantar dinero. El cliente no tiene que adelantar el dinero. Bueno, vamos a decir a nuestros telespectadores, todos los telespectadores que tengan hipoteca y quieran recuperar una hipoteca, volvemos otra vez con el ejemplo, pero eso no induce a error. 150.000 euros, deberían de tener ustedes derecho a una devolución de 1.000. Os voy a hacer una pregunta. ¿Se le puede decir al cliente que se le devuelva por la cuenta de ese banco o se puede pedir la cuenta de otro banco donde no tengas hipoteca? Mira, Supongo. ahí sinceramente nos estamos juntando con dos posibilidades. ¿vale? La primera, todo aquello que está judicializado, evidentemente el pago lo podemos pedir y debemos de pedirlo en la cuenta de consignación del juzgado. Que lo dejen en el juzgado y lo cojamos. ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos llegando al punto de que en familias realmente necesitadas, el banco les está haciendo la jugada completa, que es
te quito el dinero porque no tienes la hipoteca al día, entonces lo que te pago lo quito y amortizo o te quito. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque de lo que realmente se trata es de que el cliente reciba lo que se le quitó de forma indebida. Claro, claro. Bueno, apunten el teléfono porque, bueno, el bufete de Pepe Rivero es especialista y en estos momentos está especializándose en, bueno, pues recibir todas esas posibles reclamaciones. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza, evidentemente. Apunten, cojan bolígrafo, no sé si podéis ponérmelo ahí en la pantalla, 985, estamos en Asturias. Y este número, Pepe, no te lo dio por casualidad telefónica. No. 17 07 27 985 17, si me lo podéis poner, que no lo sé, ya me lo dices por aquí, 985 17 07 27. Es el bufete de José Rivero, abogado especialista en, concretamente, este asunto. Cómo recuperar los gastos cobrados por la banca, los gastos cobrados indebidamente. Gracias, Sonia, ahí tenemos el teléfono. Cómo recuperar los gastos cobrados por la banca en las hipotecas. Y la pregunta del millón, que también se están haciendo nuestros telespectadores: ¿desde qué fecha se puede pedir esta devolución del dinero? ¿Desde una hipoteca de hace 10 años se puede pedir? Las hipotecas que están en vigor no hay duda. Todas las que estén vivas. La pregunta es cuando una hipoteca ya está cancelada, esa persona puede reclamar. Hay dos interpretaciones. Yo entiendo que como la cláusula es nula o inexistente, que puede reclamar desde cualquier momento. Pero es mi parecer y el de algunos tribunales. Hay otro sector que opina que es un acto anulable, que yo no discrepo, y tendríamos un plazo de 4 años desde que canceló la hipoteca. O sea, si transcurrieron más de 4 años, no podría ya reclamarla. Pero bueno, es un tema discutible y discutido. ¿Cuál es tu opinión? También es muy discutible. Ahí opino como Pepe, es muy discutible, y lo que hay que tener en cuenta es que la interpretación que tenemos que hacer nosotros como es la que protege los intereses de nuestro cliente, que es de que se trata, lo que está diciendo el Tribunal Supremo es nula desde inicio, y por lo tanto tiene que ser desde en cualquier tipo de plazo, aunque la tengas pagada. Yo creo que deberíamos de poner el límite en los 15 años. ¿En los? 15 años. 15 años. Yo bueno, creo que pues... deberíamos poner el límite del 15 El años. plazo general de prescripción. Eso es, el plazo general de prescripción, porque no habrá habido ninguna reclamación, y creo que más allá de 15 años, o con la última reforma, más allá del 2000, un momento que la matemática 2002, no, 2003. no, estoy hablando de 2020, más allá de 2020 también te... Vale. Hacia adelante, porque se ha modificado, el plazo de prescripción de 15 años ha desaparecido, se ha convertido, ahora ya es de 5, lo que pasa es que para todas aquellas que estén en vigor, pues se mantiene desde 2015 hasta 2020. Mi consejo es estudiar cada caso individualizado. Yo entiendo lo que dice Luis, es que va a haber que poner un plazo por seguridad jurídica también. No puede estar un banco que le lleve una hipoteca de los años 20. O sea, no entiendo. Normal, claro. La pregunta también que está ahí Maruja haciendo a su marido: vale, pues vamos a reclamar este dinero. ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto se tarda desde que se hace la reclamación extrajudicial? Porque si topamos con la justicia es imposible hablar de plazos, imagino, pero vamos a imaginar que se hace la reclamación extrajudicial y el banco, bueno, pues dice que sí, que paga. ¿Cuánto tiempo, Pepe? ¿O Marta? 2 meses, lo que te estoy diciendo son 2 meses. Lo que el banco tarda en decirlo, lo que decide puede tardar el banco. 15 días, 2 meses. Claro. Como Pero el plazo que tienes es de 2 para contestar. Con un límite. Con un límite. Para que lo tengan claro, le estamos poniendo... Hay 2 meses. Y a partir de ahí ya empieza la vía judicial. Y si no contestan... Entonces, o sea, estamos... es la más eficaz. Pero final, quiero decir que ha habido entidades que en nuestro despacho nos ha sucedido que les hemos hecho la reclamación y al día siguiente ya han empezado a llamar. Otra cosa es que estamos ahora en un periodo de negociación en la cual evidentemente el banco intenta pagar lo menos posible y nosotros sacar lo más posible, hasta que al final el cliente es el que acabe tomando decisión de decir, bueno, pues a mí me hacen más 2 ahora que 4 dentro de 5 meses o dentro de 6, o siempre en la perspectiva de tener un pleito. Bueno, está ya veo a todas las personas ahí en sus casas con el bolígrafo, les veo con el bolígrafo.
Estos gastos que por ley ya nos van a tener que devolver a todos los que hemos tenido hipoteca, estamos hablando, registro de la propiedad, aproximadamente en una hipoteca de 100... Esto no está fuera del guión, pero bueno, no sé si sabéis el cálculo, ¿cómo disgregamos esos 1.000 euros? Nos olvidamos del impuesto de actos jurídicos documentados. Notaría, registro, tasación y gestoría. ¿Cuál sería el desglose, Marta? Más o menos, digo, porque ya todo el mundo está en su casa haciendo los cálculos. Échale una media de gestoría unos 300 euros, de registro... Espera, voy a apuntar. Gestoría, 300 euros. Notaría, 600. Notaría, 600. 400 en el registro. Y la tasación, pues entre 300 y 500, dependiendo un poco... Bueno, la tasación también varía muchísimo, si fue TIRSA o si fue... Normalmente, si fue hace años, el banco obligaba o ponía su tasadora. Lo que hay que tener en cuenta es que el banco nos acaba obligando a hacer su tasadora, su gestora, todo lo que ellos quieren. Y eso es lo que está diciendo el tribunal, que no me puedes obligar a esto, que tienes que dejar que lo haga cualquiera, y que entre un poco en la libertad de mercado. Ojo, solo afecta a lo que hablábamos, a consumidores, no a empresas. Correcto. También que lo tengan claro. Espera, que esto no lo hemos hablado. Bueno, lo habíamos hablado a micrófono cerrado. Es decir, puntualizar. Este protesto lo van a poder hacer solo personas físicas. Consumidores, no empresas. No personas físicas. Los autónomos van a tener que tener en cuenta algo fundamental, que es ¿a qué se ha destinado el dinero? Permíteme el ejemplo. Yo he reclamado, yo puedo reclamar la hipoteca de mi casa, pero tendré problemas a reclamar la hipoteca de mi despacho. De tu despacho. Correcto. Entonces, Ojo, si la actividad a la que se dedica la empresa es una y el bien es otro, que lo que ha hecho es por inversión, o aquel particular que ha llegado y ha dicho, tengo un dinero aquí y tengo una oportunidad de negocio y cojo y compro. No, sigo siendo un consumidor, porque no me dedico a esto. Correcto. Si estoy en el mercado inmobiliario, lo tengo mucho más complicado. Pero una carnicería que compra una nave para alquilar, como inversión, sería consumidor en este caso. Ahí sí puede. Lo que dice a continuación de lo que dice Luis, afecta tanto a viviendas habituales, pero también a segundas viviendas y a terceras viviendas. Señora que compró una casa en Tapia de Casariego para ir de vacaciones y tiene una hipoteca de su casa y también tiene otra de su casa de vacaciones. Correcto. Las dos entran. Segunda vivienda y tercera vivienda también entran. Con lo cual reclamaremos lo que... Repetimos, y nos vamos ya al descanso, repetimos por favor en realización el número de teléfono. Todas las personas que nos estén escuchando y que tengan hipoteca, 985-17. Gracias Sonia, 1707-27, el bufete de Pepe Rivero. Y yo creo que es el momento de irnos a hacer un pequeño descanso, muy pequeño. Quédense ahí porque esto da mucho de sí. Les veo ahora mismo. Bueno, pues el programa continúa, vamos a seguir hablando de los bancos, pero antes la palabra de moda, ya saben que estamos en enero, ¿y cuál es la palabra de moda en enero? La palabra de moda en enero, bueno, hay dos. Una es cuesta, cuesta de enero, o enero cuesta, y en la segunda palabra de enero, que yo como os veo muy elegantes, la segunda palabra del mes de enero es rebajas, Marta. Y yo, como ya muchas telespectadoras, porque sé un poco del sentir femenino en cuanto a la moda, muchas telespectadoras nos van a escribir correos preguntando dónde se puede comprar una especie de, bueno, no sé exactamente lo que llevas, una chaqueta, una americana. Pero tendrá un nombre, ¿no? Chic, así como ¿cómo se llama? ¿Aquí dice la firma? Sí. Se puede decir. Se puede decir la firma. ¿Cómo se llama la firma? Dice que no, dice mi abogado que no. No puedo decir la firma. Lo siento, delante de mi abogado no puedo. Esa chaqueta yo creo que no la has comprado en Asturias.
No, la compro en Madrid, concretamente. Compraste en Madrid, ¿no? Es que en Madrid hay mejores rebajas. Ya sabes que aquí. este programa da precios, siempre damos precios. ¿Podemos decir un precio aproximado de la americana que llevas? Sí, lo podemos decir si quieres, no tengo problema. 168 euros. Bueno, 168 euros. Yo pensaba que era más cara, ¿no? No, 168 euros. Bueno, pues ya nuestras telespectadoras han quedado satisfechas. Pues Lo que ya entiendo yo, Luis, Pepe, nosotros como hombres, no vas a querer decir la boutique de Madrid, porque claro, este modelo es exclusivo, entonces irían otras asturianas y... Bueno, ¿han ido ustedes de rebajas? ¿Creen que las rebajas... Primero vamos a poner unas imágenes, ¿no? Que hemos ido a grabar a uno de los sitios típicos donde se compran estos días más cosas. Ponerme, por favor, el vídeo que tenemos. Bueno, el Corte Inglés. No sé si sabéis, supongo que lo sabéis, nuestros telespectadores, supongo que también, las rebajas fueron inventadas por los asturianos. Esto no es una broma mía, que ya sabéis que soy muy bromista, sino que las rebajas se inventan allá por el siglo XX, en la primera época del siglo XX, en torno al año, sobre el año 20, sobre el año entre el 15 y el 25, 1915-1925, y lo inventan dos asturianos ilustres que fueron pues el fundador de Galerías Preciados. Y para que los telespectadores no se aburran, si podéis abrir una ventanita ahí mientras vemos el Corte Inglés, efectivamente, fueron Pepín y si queréis poner a Marta, que lo agradecerán más que verme a mí, pues también. Pepín Fernández y el primer presidente del Corte Inglés, Ramón Areces. Estos señores inventaron las rebajas, aunque no nos lo creamos, así que hay que decir, hay que decir que es un invento asturiano. Qué bien. Y yo os voy a preguntar, Luis, por ejemplo, ¿tú vas a las rebajas? ¿O te llevan a las rebajas? Yo tengo la suerte de que a mí me compran. No soy yo el que toma, porque yo soy peor que daltónico. Ah, sí, si fuera daltónico tendría perdón, pero no soy daltónico, entonces puedo salir de colores. O sea que tú, por ejemplo, lo que es la combinación de colores, que creo que es muy importante, combinas... Yo esa clase me la fumé. Sí, ¿no? Entonces, como no fui a esas clases en el colegio en el que yo estaba, a los chicos no nos daban esas clases, no tengo ni idea. Bueno, Pepe, tú, no sé, te compras la ropa, te gustan las rebajas, te agobian los comercios, las grandes superficies con mucha gente o no? No me gustan las rebajas porque sí me agobian las grandes superficies y las aglomeraciones de personas. No obstante, no suelo ir, salvo que necesite algo en ese momento, entonces aprovecho las viajes. Tú eres de los míos, pero o sea, no voy, tú necesitas una traje, camisa, vas y compras la camisa. Si estoy en rebajas, pues estupendo, porque me sale mucho más barata. Pero si no la necesito, no voy a ir a las rebajas, por algo que no necesito. Está bien, y ya por último, Marta, a ti, no sé, ¿te gustan las rebajas? Bueno, para el niño a lo mejor pero para sí. el niño sí que me acostumbro a ir a las rebajas, sí, para el niño sobre todo, porque encuentras cosas súper bien de precio y que puede tirar todo el año, como crecen tan rápidamente, Claro, pues claro. es el mejor momento para hacer compra, O sea que sobre todo para él. tu niño le compras unas zapatillas de tenis ahora y en marzo tienes que volver. Correcto, o sea que nada. Bueno, pues quitamos esas imágenes, pero ¿piensan ustedes realmente, pensáis vosotros que las rebajas son más de mujeres que de hombres? Bueno, pues nosotros hemos encontrado la prueba de que no es así. Vean ustedes lo que ocurrió en una ciudad alemana cuando se pusieron a la venta las consolas PS4, creo que son, corregirme si me queréis decir, las PS4. Fíjense ustedes lo que ocurrió en Alemania el primer día de venta de estas consolas. Adelante ese vídeo. Fijaros cómo entran los primeros en estos comercios de Berlín y de Stuttgart y de otras ciudades alemanas, donde ha habido enfrentamientos, bueno, hay que decir que no son regaladas. No, creo que después lo pagan, sí. Las tienen que pero pagar, ¿eh? Da miedo cómo entran, la verdad, te puedes lesionar. Bueno, pues la PS4, el primer día de ventas, mira aquí, los 100 metros lisos, más o menos. Tremendo. Y casualmente, fijaros que no hay mujeres, bueno, se pierden zapatos, prácticamente no hay señoras, ¿no? Evidentemente, en la curva aquí, como en el hipódromo de la Zarzuela, fíjate dónde van el frenazo, ¿no?
y aquí retirando, que ya vuelvo a repetir, no es gratis, hay que pagarla. No sé, ¿tenéis idea de lo que puede costar la PS4? Javier, pero estás hablando de la PS4. Si estuvieras hablando de bolsos de cualquier otra marca, para no decir ninguna, seguro que habría más mujeres. Claro. Pero Bueno, PS4... Normal, mira aquí, tirados por el suelo. Los chavales son los que corren. Imágenes reales estábamos viendo. Imágenes de rebajas. Bueno, tengan ustedes en cuenta un par de consejos muy sencillos. Miren las etiquetas antes de comprar, porque se están detectando en algunos comercios, no voy a decir cuáles, que las tales rebajas no existen, y lo que habían hecho era incrementar el precio, ticar nuevamente y decir que está rebajado un 30 o 40%. Tenemos la desgraciada costumbre, yo no soy muy de rebajas, pero tenemos la desgraciada costumbre de decir, qué barato, estaba a 40 y ahora está a 20. ¿Dónde está el engaño? El engaño es que no estaba a 40, estaba a 25. Entonces, fijaros mentalmente cómo... O a 17. Claro, o a 27, ¿no? Fijaros cómo mentalmente nos engañan. Si tú automáticamente restas de 40, restas 20, dices, está a mitad de precio. Vaya rebajas. Vaya Pero chullo. si estaba a 25 y solo quitas 5 euros, es menos atractivo. Bueno, vamos a continuar hablando de algo, yo creo que más importante que las rebajas, aunque algunos telespectadores lo duden, y para eso tenemos a un especialista como Luis del Viso, de Viso Abogados, y te vamos a bombardear con algunas preguntas. Hablábamos al principio del programa. Vamos a hablar de usura. Bueno, ¿podríamos definir lo que es la usura? Más o menos con lenguaje... Para que nos entiendan, la idea de la usura, que es de 1908 y ya previamente del derecho romano, es que en el préstamo los intereses sean excesivos. La ley de usura no determina cuál es el dato del excesivo. Claro. Ha sido la jurisprudencia y los jueces los que lo han venido determinando, llegando ahora al punto en el cual nos está indicando el Tribunal Supremo que hay que compararlo con el crédito normal y habitual. Entonces, en unos intereses del 20, del 25%, todo lo que supera el 20 lo está determinando ya por usura. ¿Por qué? Está superando en mucho lo que es el tipo legal del dinero. Entonces, ahí está el matiz, tanto en esto como en los intereses moratorios, que los suelen ser más elevados. Y que incrementan todavía ese porcentaje, ¿no? Por tanto, ya tenemos definido lo que es usura, definido en cuanto a que está siempre vinculado a lo que es un préstamo. Correcto. Porque ¿se podría hablar de usura si no hablamos de un préstamo? Bueno, por hablar, pero no sería lo correcto. Por ejemplo... no sería lo correcto. Otra cosa es que sea un precio excesivo, una situación abusiva, una cláusula abusiva que ya hemos comentado antes, pero no sería usura. El concepto de usura va al préstamo, a la circunstancia no va... en la cual, claro. No es de toda la vida de nuestra vida, sino Entendido. Desde el principio de los tiempos ha existido el sistema bancario. Hablabas de que ya los romanos se hablaba de esta... Ya se estaba estipulando, ya hay normativa en el derecho romano, del cual viene el nuestro, que ya va determinando que en los préstamos puede haber usura. Bueno, pues lo dejamos ahí porque tenemos que cambiar de sección. Vamos a hablar de algo importantísimo. ¿Tienen ustedes tarjetas de crédito? Bien, pues entonces quédense ahí porque les interesa lo que viene a continuación. Bueno, y como en este programa podemos presumir de reunir, y a las pruebas me remito, los mejores bufetes y gabinetes jurídicos del Principado de Asturias, entre otras cosas porque son amigos míos, hay que decir que esta sección está patrocinada por un amigo del programa, que es el bufete Díaz Varela, y que antes se me olvidó, porque tengo que mandarle un saludo cariñoso a Marta, que hoy no está con nosotros porque no cabíamos en el plató, que estará viéndonos desde casa y habrá dicho, te olvidaste también de los otros patrocinadores. Pues me he olvidado también de otro bufete prestigioso, Recalde Abogados, así que un saludo cariñoso para Federico, y dicho lo cual, vamos a seguir hablando de la usura y de cómo afecta a los asturianos.
Luis, decíamos, se está empezando a considerar usura, no sé si tenemos alguna sentencia judicial, pero si en estos momentos el tipo legal del dinero, aproximadamente, hablaríamos de un 7%... El interés legal del dinero, el 3,5%. El legal del dinero lo determina el gobierno y hasta el año pasado, hasta 2015, estamos pendientes que no tenemos ley de presupuestos y no se ha publicado el que va a ser para este año. Pero el tipo legal del dinero es el 3,5%. El 3,5%. Correcto. En el año 2016. 2016. Lo digo porque hay una sentencia, una jueza de Gijón, concretamente, que habla de usura porque una entidad practica el 24,71. Y yo en algún sitio leí, corrígeme, que se empieza a considerar préstamo con usura cuando multiplica por 3 el tipo legal del dinero. Bien. No lo sé si es... ya sé que no hay una cifra exacta. Vamos a distinguir. Acláranoslo, por favor. Sí. Hay que distinguir el interés ordinario del moratorio. Lo que tú te refieres es que la ley de crédito al consumo establece un máximo del tipo moratorio. Exacto, el cual no podría superar 3 veces. El Tribunal Supremo ha llegado a decir que no ha rebajado todavía de ahí y ha llegado y ha dicho todo lo que supere en 2 puntos, que es el interés moratorio que reconoce la ley de enjuiciamiento civil, todo lo que supere de ese interés es excesivo y es una cláusula nula, que además, como habíamos comentado antes, obliga a que se devuelva el exceso cobrado. Si se trata de usura es otro concepto, pero es en el interés moratorio en el que tenemos ese límite. Bien, esto puede ser, como lo que hablábamos antes con Marta y con Pepe, puede ser otra nueva piedra en el zapato de los bancos. Básicamente no tanto de las entidades bancarias en sí, sino de las financieras. Dentro de la propia entidad bancaria, pues tenemos esas tarjetas de crédito, ¿vale? Que, pues, como la de Carrefour, ¿no? Por poner un ejemplo. Que te llegas allí y te dice... La que tiene, la del Corte Inglés también sería parecida. No, el Corte Inglés no, porque el Corte Inglés no te permite aplazamiento si no haces un contrato aparte. Acláranoslo esto, No, entonces la diferencia entre la del Carrefour... En Carrefour, cuando voy a comprar, al salir me dice la cajera muy gentilmente, ¿contado o crédito? Si yo le digo crédito, lo pone a crédito. Lo que no me explica la cajera es que si digo crédito, me están cobrando el 25% de interés anual. Espera, esto es muy importante, o yo pienso que es muy importante. Es decir, que los pagos con la tarjeta del Carrefour y con otras muchas, imagino. Otras muchas que están en esa condición de lo que denominan los economistas crédito revolving. El famoso revolving, donde a ustedes les atracan con el revolving. Con el revolving. Bueno, que parece ser, yo estuve documentándome porque esta palabra, como tantas anglosajonas, viene a ser como, podríamos traducirlo como algo que se da la vuelta contra nosotros. Algo como en las puertas giratorias se habla, ¿no? De la idea de ellos no es esa. La idea es que lo que se revuelve es el dinero, no nosotros, ¿no? Lo que se hace es, se va haciendo una gestión de entrada-salida, entrada-salida. Es decir, tú a final de mes pagas una cantidad y aumentas tu crédito en esa cantidad que has pagado. Bien, vamos a poner ejemplos a la gente porque yo creo que sería muy importante, si ustedes tienen este tipo de tarjeta, bueno, una Visa normal entraría dentro de lo que se considera tarjeta revolving. Mira, hay un concepto que es fundamental y que no tenemos claro. Vamos a aclararlo. Que es que hay tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Correcto. La tarjeta de débito, ¿qué quiere decir? Que va contra el saldo que tengo en la cuenta. Si tengo dinero en la cuenta, puedo comprar. Si no tengo dinero, no puedo comprar. Igual que si llevo la tarjeta la pasas, pero dice no hay saldo. No hay saldo, no pagas. Ahora, la de crédito no. En la de crédito lo que nos encontramos es que tenga o no tenga dinero, me van a pagar y voy a poder gastarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de esos... El peligro de crédito, ¿cuál es? Cuando no tienes para pagarlo al final de mes y dices tú, bueno, pues lo aplazo. Claro. Y cuando digo lo aplazo, ahí tengo el problema. ¿Por qué? Porque el interés pasa del 0 al 25. Entonces, imagino que este es un círculo vicioso, digo por lo de la puerta giratoria, porque resulta que el segundo mes te encuentras con que
no has podido más que pagar ese mínimo, porque creo que tienen un mínimo, ¿no? Correcto. Vamos a poner, creo que el mínimo es sobre 30 euros. Normalmente suele ser o el 3%. O el del 3%, saldo, sí. O del la saldo. cantidad mínima de 30. Con lo cual, cuando pagas 30, si pagas 20 de intereses, ¿qué sucede? Que has cancelado 5. Con lo cual, pasa el tiempo y nunca has Claro, pagado. el primer mes pagaste 30 euros, te quedan 970, pero es que no has amortizado el principal. Con lo cual, sigue generando intereses. para que nuestros telespectadores se aclaren, una tarjeta en la que tengas un crédito lo tengo por aquí, de 1.000 euros, con el revolving al 24%, que sería un tipo normal de lo que están cobrando ahora, tardarían ustedes en saldar la deuda con la entidad 12 años y 2 meses. A pago de 30 euros. A pago de mínimo. Bueno, hagan ustedes los números. Esto es un negocio increíble para el emisor de la tarjeta y al final... El emisor de la tarjeta se fundamenta en que hay mucho impagado en este sector. Pues es mentira, porque tiene que impagarle, de cada 4 operaciones que se hagan, tienen que impagarle más de una. Porque en el momento que no tenga ese porcentaje tan altísimo de morosidad, está ganando dinero. Dinero que el Banco Central Europeo está dando al 0%, que la entidad bancaria está dando al 3, al 4 o al 5%, y que la financiera en este caso está dando al 25%. Es decir, sin moverse, el 20%. Sin moverse, el 20%. Bueno, pues tienen ustedes problema con las tarjetas de crédito. Vamos a poner en Viso Abogados. Nuestro buen amigo Luis les solucionará el problema. Teléfono, vamos a ponerlo en... Tampoco te lo ha dado Telefónica por casualidad, imagino, o sí fue por casualidad. Pues... 22 99 00. Oye, porque a mí no me toca siempre un teléfono estos tan redondo, ¿no? 985, por favor, Sonia, si puedes ponérnoslo en el control. Viso Abogados, 985 22 99 00. ¿Qué porcentaje, vamos a animar a los telespectadores a que planteen y a que litiguen en este caso? ¿Se puede hablar de porcentaje de éxito cuando acuden a tu despacho? Evidentemente, lo que estamos hablando aquí, como ya comentamos antes, vamos a éxito. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cliente, que lo que no... Mira, en esos asuntos lo que nos solemos encontrar en el perfil del cliente son 2 problemas. Primer problema, la vergüenza. El reconocer que está pagando algo que no debía haberlo hecho, que tenía que haberlo leído, no lo leí. Claro. Bien, punto 1, hay que saltárselo, porque lo que hay que tener claro es, bueno, me engañaron. No es que yo lo haya hecho mal, sino que es que lo que no me dice la cajera es, oiga, tenga usted en cuenta que el 25% va a pagar aquí de intereses. Eso es lo que si te dijeran eso, te lo pensarías mucho. Ese es el tema, es la falta de transparencia. No se lo cuento porque como le diga la verdad, se va y pierdo el negocio. Porque estas cantidades, si las necesito, me las va a dar mi banco al 4 o al 5%. Claro. Pero de esta manera no. Y se hace de una forma muy sencilla. Crédito o contado. Bueno, pues estamos, ya me dicen en el control que estamos al límite del tiempo. Yo creo que este programa, bueno, es un poco, y además a mí me ha gustado cómo habláis los tres, y espero veros por aquí pues más a menudo, ¿no? Y ya espero que ahora cuando cierre el micrófono me digas, ya el precio ya lo sé, pero ¿dónde has comprado esa americana tan bonita? Yo sé cómo te quedará a ti, ¿eh? No, evidentemente, hombre, yo parecería uno de los Beatles, imagino, ¿no? Probamos. A Marta le va a quedar siempre mucho mejor. Pepe, un placer haberte tenido hoy por primera vez, pero espero que vuelvas más. Marta Arenas, lo mismo. Gracias. Vamos a decir a nuestros telespectadores que además de licenciada en Derecho, eres doctora en Derecho. Al César lo que es del César. Y el abogado, abogadísimo y amigo mío Luis del Viso, que hacía tiempo que no nos veíamos, pero que reúnes un requisito muy importante televisivamente hablando, que es que se te entiende todo. Pues muchas gracias, Javier, por haberme traído otra vez, y encantado de ayudar y colaborar, y sobre todo de intentar, en la medida de lo posible, quitar el velo a la gente. Que no tenga miedo, que sepa que los abogados estamos para ayudar, para defender los intereses de nuestro cliente,
y que lo que no se pueden plantear es no voy a ver al abogado porque sale caro. me da vergüenza, ¿no? No, y porque sale caro, que eso es un bulo. Pues queda muy claro. Recuerden que nos pueden ver en diferido domingo a la hora de la siesta. Recuerden no dormirse en el sofá, que ya nos conocemos. 6 de la tarde, domingo, 6 de la tarde. Sean felices, o al menos inténtenlo. Adiós.